Bienvenidos al canal de YouTube de Palabras Compartidas. En esta ocasión, la palabra sale de paseo de la mano de la Catrina, porque estamos celebrando la fiesta del Día de Muertos. Y quiero leerles una leyenda muy tradicional y que tiene muchas versiones. Esta es la versión de Artemio del Valle Arizpe en su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas. La Llorona. Es un fragmento. La Llorona. Como popular conseja por más de 200 años, con misterio referida y escuchada con espanto, la historia de la Llorona por tradición ha pasado de los padres a los hijos y de los propios a extraños. Hubo tiempo en que ninguno puso en duda el triste caso, y aunque de diverso modo los curiosos la narraron, todos estaban conformes en convenir que sonando en catedral medianoche, desde el más distante barrio de la ciudad, recorría en curso veloz y vago, de un extremo al otro de la garita a palacio, una mujer misteriosa, siempre vestida de blanco. Un alma en pena, sujeta por sus enormes pecados a seguir en este mundo, vertiendo a gritos su llanto. Contaban que aquel espectro, deteniendo el raudo paso, lanzaba un grito, un gemido tan hondo que el más osado no le escuchó sin que en tierra cayera de aliento falto. De la noche en el silencio como un eco funerario se dilataba ese grito, de la ciudad por los ámbitos y 1000 veces los que en vela, por placer o por cuidado, después de sonar las 12, la aguda queja escucharon. Santiguábanse devotos y alguna oración o un salmo rezaban por aquella alma y por su eterno descanso. Quien juraba haberla visto cruzar veloz por el atrio del aseo a igual hora que otro la vio en San Pablo. Y quien perdió el sentido refería conturbado porque oyó el grito terrible, tan distinto y tan cercano, que el ropaje del espectro rozó crujiendo su brazo. Qué reflexiones tan hondas, qué diversos comentarios, qué sesudos pareceres, qué juicios tan encontrados hacían en los carrillos niños, jóvenes y ancianos. Tiempos felices aquellos, siempre llenos de milagros, siempre en comercio directo con algunos de los santos, siempre viendo apariciones de ánimas que andan penando y que dan mucho dinero de algunas misas a cambio. Pactos escritos con sangre en que se obliga al diablo a trueque de darle un alma que era suya de antemano, a dar al nuevo devoto ya la dama como a Fausto, ya poder como a Roberto, o ya como a San Cipriano, los secretos de la magia y la clave de los astros. Todo esto en aqueste siglo cuyo término contamos no pasa de una conseja que apenas en el teatro resalta si se presenta fray obediente forzado. Pero ya de reflexiones los lectores no harán caso, y a fe que razón les sobra, que el prólogo está muy largo y es fuerza entrar en materia refiriendo lo que antaño acerca de la Llorona.
oyeron tontos y sabios. Y el lector tenga paciencia, que está de fe perdonado, pues basta que se divierta, aunque declare que es falso. Que estén bien. Hasta luego. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado Xiuhmoayan, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán. Mictlantecutli, señor de los muertos, y su compañera, Mictecacihuatl, señora de los moradores del recinto de los muertos. Estos lo enviaban a una de 9 regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica, de lo que hay registros en las etnias totonaca, nahua, mexica y maya, entre otras. En esta época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose todo el mes. Para los indígenas, la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Por citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban al Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. Los niños muertos tenían un lugar especial llamado Chichihuaucuauco, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podía necesitar en su tránsito al inframundo. El ladrón que vio a los muertos. Autor: Emilio Ángel Lomé. Cuento narrado por Laura Zavala. Dicen que si alguien quiere ver a los muertos, la mejor manera de hacerlo es untándose en los ojos las lagañas de algún perro.
justo a las 12 de la noche del 2 de noviembre. Cuentan que esta creencia es tan verdadera como esta historia. A principios del siglo pasado, nadie se atrevía a transitar de noche por el camino real de Iguala a Taxco, pues una banda de asaltantes, conocida como los Anates, atracaba por aquellos rumbos. Una tarde, cuando oscurecía, un joven matrimonio pasó por aquel camino a bordo de un destartalado carro tirado por un caballo. Apenas habían cruzado el puente Las Peñitas cuando unos hombres le cerraron el paso. Los bandidos obligaron a la pareja a bajarse del vehículo y se pusieron a revisar lo que había en la parte posterior. El jefe de los ladrones, apodado el Tarratán, ahí encontró un ataúd. Lo abrió y vio que en su interior estaba el cuerpo de una niña. Una niña que tenía un collar, una cadena y un crucifijo de oro. Sin remordimiento alguno, el ladrón tomó aquella cadena y el crucifijo y se la colgó en el cuello. El Tarratán cerró con fuerza el ataúd y se unió con sus compañeros que habían ya despojado de todas sus monedas al matrimonio. El esposo suplicaba que por favor no les quitaran todo su dinero, pues lo necesitaban para dar santa sepultura a su hija. El Tarratán, burlándose del señor, le dijo que diera gracias que no lo mandaran al otro mundo. Y los ladrones huyeron, dejando al matrimonio con un gran llanto y desesperación. Aquella noche de 2 de noviembre, en el pueblo donde los malhechores tenían su guarida, se conmemoraba la fiesta de los fieles difuntos, mientras los bandidos celebraban entre risas y tragos su gran atraco. Los ladrones, al calor de las copas, entonaron tristes canciones en recuerdo de sus familiares fallecidos. Pero el Tarratán comenzó a burlarse de sus compañeros, diciendo que eso de que los muertos regresaban del más allá era una mentira, que solo creían los ignorantes como ellos. Molesto, el ladrón más viejo le pidió al Tarratán que respetara sus creencias, pero él, enfurecido, le gritó que para demostrar que los muertos no regresan, se iba a untar en los ojos las lagañas del perro justo a las 12 de la noche en el camposanto. Todos guardaron silencio, pues sabían de las terribles consecuencias que tendría su bravuconada. El Tarratán, envalentonado, llamó a su perro el Palomo, le quitó las lagañas, las guardó y salió al camposanto. Llegó al panteón, se sentó en una tumba a esperar que dieran las 12 de la noche y cuando sonaron las campanas, se untó en los ojos las lagañas del perro. Esperaba ver qué sucedía, pero de inmediato se sintió un enorme cansancio que lo dejó profundamente dormido. Entre sueños, sintió que alguien lo llamaba por su nombre. ¡Eladio Zúñiga! Abrió los ojos y miró frente a él a la niña que había visto en el ataúd hacía unas cuantas horas. La niña, con la mirada fija en sus ojos, le quitó la cadena y el crucifijo que le había robado esa noche y se alejó caminando entre las tumbas. El bandido miró alrededor y descubrió con gran horror que junto a la gente que rezaba entre las tumbas había espectros y ánimas en pena. Enloquecido del miedo, huyó despavorido del panteón.
Al llegar con sus compinches, ellos lo recibieron a gritos y burlas, lanzándole piedras hasta que lo corrieron de ahí. El Tarratán intentó gritar, pero solamente de su garganta salió un aullido, pues esa noche de 2 de noviembre, el desalmado ladrón no solo había visto a los muertos, sino que también había quedado convertido en perro hasta sus últimos días. Hola, mi nombre es María de la Luz Rojas Hernández. Esta ocasión les voy a leer una historia un poco misteriosa. Su autora es Ana García Bergua. Se llama Novia de Azúcar. A Rosenda la atraje con unos cirios rodeado de grandes rosas que había colocado en el altar de muertos. Ese año se me ocurrió adornarlo sin incienso ni calaveras. Más bien parecía, me dijeron mis vecinos, un arreglo de boda debido al pastel, a la botella de champán, en vez del clásico tequila o la cerveza. En medio acomodé el retrato de Rosenda, otro más que encontré en el baúl de la abuela. Supuse que había sido pariente nuestra y que por algo merecería regresar. Me metí a la cama y fingí dormir durante varias horas. De repente, en la madrugada, escuché ruidos como de ratón. Junto al altar me encontré a Rosenda comiendo con glotonería el pastel de bodas. Su sayo blanco, algo raído ya, ceñido a la cintura y escotado de acuerdo a la moda que le tocó vivir, estaba manchado de crema y migajas. Nadie la había traído jamás, me dijo, desde su muerte. Siglos creía llevar sumida en una oscuridad con olor a tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, me preguntó sorprendida. No demasiado, le respondí sin aclarar cuánto. Era una mujer muy bella, de carne generosa, con una llama de temor en las pupilas. Contra su pecho estrujaba unos crisantemos de tela. Le preocupaba que este fuera el juicio final, que nadie la fuera a perdonar por sus muchos pecados. No te apures, susurré quitándole el ramo. Yo te perdono. La ceñí por la cintura y descorchamos el champán. A cambio de que me escuchara y de poder tocarla, le ofrecí saciar la sed y el hambre de tantos años. Con eso basta, me dijo. Cuando pasadas las horas, empezó a clarear el día. Luego se dispuso a regresar a su tierra, pero yo la encerré con llave en el armario, sin hacer caso de sus gritos ahogados y sus lamentos. Me convertiré en polvo, lo queramos o no, gritaba entre sollozos. Dejé pasar el día completo hasta que el armario quedó en silencio otra vez. Mientras me ocupé de desmontar el altar con cierta ceremonia. Al ocaso, dispuesta ya la cena en la mesa y descorchado un tinto que recordaba a la sangre, decidí sacar a mi muerta del armario, seguro de encontrarla dormida y hambrienta. Pero ¿cuál no fue mi decepción? Entre los chales de seda blanca de mi abuela, yacía tirada, como empujada por el aire, una calavera de azúcar que llevaba el nombre de Rosenda en la frente de papel plateado. Y que se me deshizo en polvo entre los dedos. ¿Qué habrá sucedido?